la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Seguidamente el doctor Sergio Hernando Castillo Galvis, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar, candidato a magíster y abogado de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. Igualmente nos hablará de los mecanismos judiciales para asegurar la efectividad de las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos en los casos contra Colombia. Gracias. Bueno, muy buena tarde para todos. Una enorme gratitud y saludo cordial a la Universidad Libre de Colombia por la invitación, por la aceptación por parte de nosotros a exponer lo que hemos venido estudiando. Y es que es bastante preocupante dos elementos a tener en cuenta antes de iniciar. Uno, no es nuevo que hayan sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos ilícitos internacionales cometidos en Colombia. Y no es nuevo que no haya un mecanismo integral que garantice la reparación a las víctimas. Entonces, teniendo esos dos presupuestos, pretendemos terminar de desarrollar esta ponencia desde 4 perspectivas. Lo abordaba muy bien la doctora de Llanón, y es el tema de la modificación o la transición hacia el Estado social de derecho que hoy en día, por lo menos en teoría, somos. Entonces, la ponencia va a estar dividida en 4 momentos importantes. 1, la tutela judicial efectiva derivada del artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que deriva el debido proceso legal y que adicionalmente no basta con que exista una sentencia que reconozca el hecho ilícito, sino que ésta debe ser efectiva. De lo contrario, no va a causar ningún tipo de efecto. Eso teniendo en cuenta votos razonados solo por nombrar 2 de Cansado Trindade al interior de la Corte Interamericana, 2 casos del año 2006, en donde encuentra el carácter inescindible entre las garantías judiciales y la protección judicial, y adicionalmente que más allá de ser inescindibles o indisolubles, resulta estrictamente necesario su efectividad y cumplimiento, de lo contrario no causan ningún tipo de efecto. ¿Qué es la reparación integral visto desde la Corte Interamericana y desde la Corte Constitucional? Se ha venido presentando una evolución desde el año 1988 con la sentencia del caso Velázquez Rodríguez, abiertamente conocido del año 88, primer caso que conoce en su etapa jurisdiccional la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces se ha venido fijando el principio de restitución integrum, es decir, la reparación se debe hacer en primera medida y ojalá desde la restitución, volver las cosas a su estado normal, como si el hecho ilícito nunca hubiese ocurrido. Eso hoy ha derivado que inicialmente la misma convención establecía el pago de una mera indemnización, ya no basta. Hay medidas de satisfacción, de rehabilitación, garantías de no repetición y sobre todo una reparación integral que también se soporta en garantías de no repetición. Entonces, eso que nace con Velázquez Rodríguez y que la Corte Constitucional ha entendido que la reparación dignifica a la víctima. Si vamos al preámbulo, al artículo 1 de la Constitución y en general, por ejemplo, la sentencia T882 del año 2001 de la Corte Constitucional, reconoce que la dignidad humana, abiertamente abordada por filósofos como Immanuel Kant, por ejemplo, o abiertamente propuesta por el maestro Carlos Gaviria Díaz con Pico de la Miranola, es entendida como un valor, como un derecho y como un principio. Es el mayor raigambre al interior del Estado social de derecho. Y si con ello buscamos dignificar a la víctima, quiere decir que no lo estamos logrando. Por lo tanto, ese aspecto formal frente al Estado social de derecho se está quedando en eso. ¿Qué es lo que hemos tratado de abordar al interior de la investigación? 3 estudios de caso. ¿Cuáles fueron los elementos a tener en cuenta para seleccionar esos casos? Que hayan sido emitidas sentencias por parte de la Corte Interamericana y que adicionalmente exista alguna o algunas sentencias o providencias, entiéndase autos también, de la Corte Constitucional. Por eso entonces nosotros abordamos 3. Caso de masacres de Ituango,
las masacres que ocurrieron en los corregimientos de La Granja y El Aro a esos años de 1996 y 1997, con el desplazamiento de más de 702 personas. Asimismo, la masacre de los 19 comerciantes, que fueron después descuartizados y arrojados a un río cercano, y finalmente la masacre de Santo Domingo, en donde se encontró responsable el Estado por vía del Ejército Nacional por accionar una bomba tipo clúster, que es bombas de fragmentación, lo que finalizó con 27 muertos y 17 heridos, entre ellos 5 niños y 4 niñas. ¿Cuáles fueron esos elementos? Tener en cuenta adicionalmente que ha sido necesario que la víctima acuda a recursos internos para hacer efectiva la sentencia. Y es que son en sede de revisión sentencias por parte de la Corte Constitucional en donde ha reconocido que una orden por parte de la Corte Interamericana debe cumplirse, no solamente de manera plena, sino de manera oportuna. Pero lo que más llama la atención es que si observamos entre paréntesis están denotados los años en que fueron emitidas las sentencias por la Corte Interamericana. Caso Masacre Ituango, año 2006. Llega a la Corte Constitucional una tutela en sede de revisión porque no se ha cumplido el párrafo número 17 de la parte resolutiva que conllevaba a hacer parte del registro único de desplazamiento a las víctimas reconocidas en el anexo número 4 de la sentencia. Estamos hablando de que tuvieron que transcurrir mínimo 4 años desde que se emitió la sentencia de la Corte Interamericana para que una víctima en ejercicio de sus derechos alcanzara a llegar hacia la Corte Constitucional. Aún hoy, revisando la página oficial de la Corte Interamericana, ese punto número 17 sigue estando pendiente. Y entre esos también las medidas de rehabilitación, que significa que aquellas víctimas por daños colaterales tienen que recibir un beneficio o una atención especializada en materia de salud y psicología, cosa que no ha pasado. ¿Qué se puede observar adicionalmente? La medida de indemnización es la más sencilla de cumplir. El Estado, dentro de su erario, lo más sencillo es simplemente pagar la medida que ha determinado la Corte Interamericana, pero lo más complejo, que es la rehabilitación, la satisfacción, la restitución y las garantías de no repetición, siguen faltando. Caso número 2, masacre de 19 comerciantes. Sentencia del 5 de julio del año 2004. A 2012, cuando se presenta o se emite la sentencia T653 por parte de la Corte Constitucional, no se había cumplido lo que tiene que ver con la construcción de un monumento en favor de los 19 comerciantes y la imposición de una placa con sus nombres. Eso en aras de una medida de satisfacción en favor de las víctimas. ¿Qué justificó el Estado en ambos casos? Que no se podía llegar a un consenso con las víctimas respecto a la ubicación del monumento. Adicionalmente, responde la misma Corte Constitucional, y es que no es necesario someter a consenso nada. Es simplemente cuestión de ponerse de acuerdo dónde va a quedar ubicado el monumento, es todo. Porque es que lo demás, lo de importancia, ya quedó definida en la sentencia de la Corte Interamericana. No se están discutiendo temas acerca de cómo ocurrieron los hechos, ni si es o no responsable el Estado, porque ya así lo dice una providencia. Entonces, lo que permite esto llegar a concluir es que, transcurriendo 8 años, aun cuando la Corte Interamericana en su parte resolutiva otorgaba como plazo 1 año, están transcurriendo 7 más. Y aún así, a hoy, afortunadamente, en lo muy reciente resolución de cumplimiento del 23 de junio del año 2016, la Corte Interamericana reconoció su cumplimiento. Obviamente, la Corte dentro de sus párrafos llama la atención y es lo que en buena parte justifica esta ponencia. Y es que las víctimas tienen que acudir a un recurso ordinario adicional para hacer efectiva una sentencia a nivel internacional. Eso llama muchísimo la atención. O sea, no basta con que a nivel internacional me declaren un hecho ilícito internacional por ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. No basta. No es suficiente con que llegue el documento, y es una de las propuestas que nosotros tenemos en la parte inferior. La masacre de Santo Domingo. A hoy no existen resoluciones de cumplimiento por parte de la Corte Interamericana. Sin embargo, resulta ciertamente gracioso, porque para ser honesto, pensaría uno que es lo más fácil, pero su nivel de construcción y relevancia hacia las víctimas es fundamental. Y es que se presentaron 2 sentencias al interior de la Corte Constitucional porque no se había dado, luego de 4 años, el perdón público
reconocimiento de responsabilidad y perdón público por los hechos ocurridos. Si uno lo observa desde esa perspectiva, es una medida de ejecución simple. Entonces, en eso también estamos presentando una mora supremamente importante. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional y que es en parte en lo que estamos en desacuerdo? En los 4 casos ha manifestado, 1, que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias en casos contra Colombia. Cuando no sean casos contra Colombia, serán criterios relevantes de interpretación. Pero adicionalmente, que las obligaciones de hacer compleja, dice la Corte Constitucional, que conlleve la concatenación de varias entidades o ejercicios, no se puede ejercer por acción de tutela, sino que se debe acudir por vía ejecutiva, ya sea por Código General del Proceso o sea por Código de lo Contencioso Administrativo. Lo mismo ocurre con las obligaciones de dar, que son directamente ligadas a la indemnización. Con respecto a las obligaciones de hacer simple, como lo que ha ocurrido con el tema del perdón público, con el registro único de desplazamiento forzado y con aquello que garantice el carácter de gratuidad en materia de salud para las víctimas de la masacre de Santo Domingo y el perdón público, ha encontrado la Corte que sí resulta procedente en principio la acción de tutela. Entonces, a ver si entendemos. Estamos haciendo una delimitación y adicionalmente colocando una carga excesiva en la víctima para que acude a un recurso interno para hacer efectiva una sentencia de carácter internacional. Y eso sin duda alguna diagrama la posición, por ejemplo, de la Corte Constitucional respecto al denominado control de convencionalidad. Y ahí surgen nuestras 4 propuestas. Hay un elemento que resulta supremamente gracioso. En la resolución de cumplimiento de la masacre de 19 comerciantes, que la más reciente es del año 2016, y en la masacre de Ituango, que la más reciente es del año 2013, la Corte Interamericana reconoce un ejercicio comprensivo, debido y oportuno de control de convencionalidad por parte de la Corte Constitucional, cuando abiertamente no lo reconoce. Cuando abiertamente la Corte Constitucional incluso dice que no es juez convencional. Y es uno de los elementos que al interior de la maestría estamos manejando en mi proyecto de investigación, y es cómo ejercer ese control de convencionalidad. Cuando el Consejo de Estado dice juez administrativo, usted es juez interamericano, pero la Corte Constitucional te dice juez, usted no es juez convencional. ¿Cómo manejarlo? Entonces, esas 4 propuestas es, 1, la acción de tutela debe resultar procedente en los 3 casos. Obviamente cuando se cumpla el plazo razonable otorgado por la Corte Interamericana, porque es que no estamos hablando de cualquier proceso de carácter constitucional interno. Hay un tema de diagramación también con una Corte Internacional por ejercicio de artículos 26 y 27 de la Convención de Viena. Los tratados se deben cumplir de buena fe y hacen el tránsito de ley para las partes. Yo no puedo alegar mi derecho interno para incumplir una orden de carácter jurisdiccional a nivel internacional. 2, el control de convencionalidad. Y eso lo ligo al tercero, que es el seguimiento. La Constitución Política en su artículo 241 y subsiguiente reconoce a la Corte Constitucional como máximo órgano jurisdiccional y por tanto de cierre. Y hasta la fecha hemos tenido grandes avances en múltiples posiciones asumidas por la Corte Constitucional que son de aplaudir. Sin embargo, con el control de convencionalidad hemos encontrado algunos elementos que llegan a ser confusos y que al interior del cuerpo propiamente dicho no está definido. Sin embargo, se empiezan a escuchar voces como María Victoria Calle, por ejemplo, o como el magistrado Vargas Silva, que empieza uno a esgrimir realmente que el control de convencionalidad en Colombia sí existe y que es obligatorio, como lo ha dicho la Corte Interamericana desde el año 2002. Entonces, ¿por qué no, bajo el ejercicio, por ejemplo, de teorías como de Bogdandí, un diálogo interjurisdiccional, más allá de que sea el Ministerio de Relaciones Internacionales quien coordine el cumplimiento de la sentencia, sea la Corte Constitucional a través de autos quien le haga realmente el seguimiento? Porque para ser honesto, entre los elementos que surgen de un derecho internacional son los aspectos y los factores de carácter político y jurídicos que inciden. Y es que esa misma Corte, por ejemplo en el año 2015, manifestó que el fundamento ético del Estado social de derecho es la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, esa misma Corte está permitiendo que casos que ya han sido fallados a nivel internacional transcurran 4 años, ojalá yo tengo que interponer una tutela ante un juez civil municipal,
que luego llegue a una segunda instancia y que ojalá si cumple con los criterios de revisión, bueno, yo sí la reviso. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un ejercicio, por ejemplo, con el tema de Colpensiones, de emitir autos de seguimiento serios en donde sea el mismo Estado a nivel interno quien le presente los informes a la Corte Interamericana de cómo hemos venido cumpliendo esas órdenes en materia de reparación? Y finalmente, más allá, yo diría que ese es un primer aspecto importantísimo y que sin duda alguna resultaría el de mayor garantía y configuraría que el Estado colombiano realmente reconoce, uno, la convención, dos, el control de convencionalidad y tres, y sobre todo, la primacía de los derechos humanos. Y es un trámite incidental. ¿Cómo vamos a obligar nosotros a una persona que ya existiendo una sentencia a nivel internacional acuda a un proceso ejecutivo? No estamos hablando de que, sí, probablemente con las innovaciones del Código General del Proceso en algunos puntos, si es de mínima cuantía, cosa que dudo, no puede transcurrir más de 6 meses. Pero nuestra realidad a nivel jurisdiccional es otra. Duran mucho más que 6 meses. Entonces, lo interesante de esta propuesta es, discutamos. Ojalá sea la Corte Constitucional quien diga, sí, continuemos, hagamos un ejercicio de control. O así, ¿qué es lo que hemos encontrado adicionalmente a nivel de conclusión? Si bien es cierto el Consejo de Estado reconoce el control de convencionalidad y que incluso el juez administrativo es juez convencional e interamericano, la Corte Constitucional, entre tanto, no lo manifiesta, no es un juez de convencional y lo ha dicho más o menos desde el año 2010 en sentencia 941. Lo interesante de esto es que si ella, que es la mayor garante de la Constitución en sí misma y por tanto concibiendo el bloque de constitucionalidad, que sea ella misma quien verifique el cumplimiento de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque lo dijo en Ituango la Corte Interamericana, no basta con que la sentencia exista, debe bastar con que sea efectiva y se cumpla, y adicionalmente que exista un tema de diálogo interjurisdiccional, y que además a nivel interno los jueces no permitan que se vean mermados los efectos de la Convención y por tanto los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana. Leyendo qué es la justicia de Hans Kelsen conjuntamente con la doctora de Llanon, nos pareció bastante llamativa concluir esta ponencia con esto. Y es que, puesto que la ciencia es mi profesión y por lo tanto lo más importante de mi vida, dijo Kelsen, la justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.